en el sobrecito. ¡Y listo! También puedes dar juguetes nuevos. Puedes hacer la donación en la cuenta de la iglesia o simplemente llevarlo el día del servicio. Bueno, amiguitos de Casa de Kids y querida congregación, gracias. Contaremos con su apoyo. ¡Chao! Un placer estar acá con ustedes nuevamente. Primero que todo, un privilegio dado por Dios el poder hoy compartir una pequeña porción de la palabra. Gracias a mi pastora pues por la oportunidad también de poder estar acá, de compartir, y también al equipo de medios y audiovisuales que están haciendo un gran trabajo pues para que esta transmisión llegue a todos ustedes de la mejor manera posible, y sabemos que estamos para eso, estamos para servir, estamos para crecer. Se presentan fallas técnicas como todo en la vida, pero la idea es seguir adelante, la idea es seguir caminando, la idea es seguir avanzando en todas las áreas de nuestra vida. Hoy tengo el privilegio de predicar de un tema que tal vez hemos escuchado bastante tiempo, de un tema que hemos escuchado tal vez los que llevan tiempo en el Evangelio. Creo que hemos escuchado prédicas por montones sobre este tema, pero es un tema del cual nunca se puede dejar de hablar, y para muchas personas, para muchos miembros de la Iglesia de Cristo puede ser un tema muy sencillo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Yo le puse hoy como título prevalecer en la oración, ¿sí? Prevalecer en la oración. Lógicamente pues vamos a hablar de este tema. Hemos visto, acabamos de salir de una pandemia, nos detuvimos el tiempo de pasar mucho tiempo con Dios, tuvimos el tiempo de fortalecer nuestra vida de oración, y yo quiero que cada uno de los que está ahí, si hoy vamos a hablar de la oración, quiero que pongan en este momento en una balanza cómo está su vida de devoción. ¿Cómo está su vida de oración? Sabemos que Dios nos llamó para que intimemos con Él, sabemos que Cristo murió para salvarnos, pero también murió para que en esta vida terrenal podamos conocer de Él, podamos deleitarnos en su presencia, y yo creo que estamos a tiempo para empezar a crear hábitos de oración. La oración es un hábito vital, y cuando yo digo que es un hábito vital es que nuestra vida cristiana depende de este hábito. En la vida de nosotros los cristianos ha sido un tema que ha sido olvidado, ¿sí? El tema de la oración ha sido olvidado, tal vez teóricamente lo sabemos, pero no lo practicamos. Es un tema que ha sido puesto en segundo lugar, es un tema que ha sido menospreciado en esta época, y hace mucho tiempo muchas personas de la iglesia dicen las estadísticas que casi el 60-70% de los que asisten a una iglesia no tienen una vida de devoción con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios no deja, Dios conoce nuestra situación, que Dios no hace oídos sordos, ni Dios pasa por desapercibido la vida cristiana de uno de sus hijos. Dios está en total control de todo, pero Dios también desea que nosotros crezcamos en una vida de oración para que su voluntad buena, agradable y perfecta se haga manifiesta ¿en qué? En nuestras vidas. ¿Por qué Dios no toma a la ligera cuando su iglesia, cuando el cuerpo de Cristo, por qué Dios no toma a la ligera el que nosotros rechacemos estos tiempos de oración? No es simplemente porque Dios se siente triste, no es simplemente porque Dios se siente desanimado, porque Dios sufre de depresión, sino simplemente porque un cristiano que no ora es un cristiano que está en peligro. Si tú y yo no llevamos una vida de oración, es una vida que está en peligro, familia. Esto se viene predicando a través de los siglos, esto se viene predicando a través de los tiempos, y una persona que no lleva una vida de oración constante es una persona que no da fruto. Entonces, ¿por qué el cristiano que no ora está en peligro constante? Porque es ignorante de la verdad y de su condición. Una persona que no ora ignora que está mal. Él se siente cómodo estando así. Una persona que no ora ignora la verdad, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, nos manifiesta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que los grandes logros, las grandes conquistas del pueblo de Dios vinieron cuando primero hubo un tiempo de ¿qué? De oración. Cuando un cristiano no ora, es un árbol que no produce frutos, es una lámpara que tiene una luz velada. Por eso Dios no se hace el de la vista gorda cuando su pueblo tiene la oración
como si fuera algo de segundo plano. Hoy los quiero motivar hoy, precisamente el título es ese, prevalecer en la oración, porque es algo de suma importancia, familia. Es algo que tenemos que empezar a coger como hábito, es algo en lo cual hoy debemos salir con la convicción de que si no oramos, realmente, familia, estamos en peligro. Eso lo podemos ver a través de la Biblia, eso lo podemos ver a través de los tiempos. Dios habla a los corazones. Cuando no hay oración, el testigo interior de cada cristiano no habla. Miren, les voy a relatar un poquito de cuáles son los peligros de no orar. Lo que primero nos dice es que vive en constante tentación, propenso a pecar. ¿Sí? Una persona que no ora, una persona que no tiene intimidad con Dios, una persona que no saca tiempo para tener un lugar secreto, ¿sí? Y aquí no hay excusas. Sabemos que el mundo se mueve muy rápido, que los días cada vez pasan más rápido, que tenemos muchas cosas que hacer, que hay que estudiar, que hay que trabajar, pero una persona que no vive en oración constantemente está tentado. Por eso hay personas que llevan muchos años cayendo o siendo dominados por cosas tan sencillas como el cigarrillo, como el alcohol, que son cosas relativamente muy fáciles de dominar, sabiendo que tenemos el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, es el mismo espíritu que está en nosotros. Entonces, familia, si tú estás constantemente tentado en algo, es momento de que empieces a orar. ¿Qué otro peligro hay? Es un cristiano raquítico. ¿Qué es un cristiano raquítico? Es un cristiano sin fuerzas. Una persona que no ora es una persona que constantemente no está siendo llena de Dios, por lo tanto no se le pueden dar cargos altos en nada en la vida. No es una persona confiable para asumir retos, para ir adelante, para hacer una flecha, para destruir todas las obras de Satanás, sino un cristiano raquítico tiene que quedarse sentado. ¿Por qué? Porque no soporta el mundo, no soporta la presión de esta tierra que está caída. Otro peligro, no oye al Espíritu Santo. Sabemos, yo creo que es algo que nos enseñan desde el primer momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor, a Cristo como nuestro Salvador. Nos enseñan que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y resulta que la oración es un camino de doble vía. Yo hablo, pero Dios me habla. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, es necesario intimar con Dios. Otro peligro, no reconoce la verdad y hay falta de intervención divina. Familia, ¿qué hacer para prevalecer en la oración? Entonces ya hablamos un poquito de los peligros, ya hablamos un poquito de que estamos en peligro, familia, estamos realmente en peligro si no hay una vida de devoción cristiana. Yo una vez hablaba hace poquito con un chico de la iglesia y estábamos hablando esto, que nosotros somos cristianos, pero muchas veces somos hipócritas porque nosotros sustituimos cosas que nos gustan en la vida por otras cosas que son del mundo pero que se ven más espirituales. Pero cuando nosotros dejamos de hacer cosas, la idea es dejar de hacer, ¿para qué? Para ir a la presencia de Dios. No hubieron grandes batallas en victoria sin antes ir a la presencia de Dios. Podemos ver el ejemplo de Moisés. Estuvo frente a Dios, frente a una zarza ardiente, y lo fabuloso de eso es que él estaba frente a una luz maravillosa, pero nadie pudo ver lo que estaba pasando ahí. Yo me pregunto, ¿por qué nadie pudo ver eso? Dios veló ese encuentro. Dios puso como si fuera, mejor dicho, una capa en ese encuentro maravilloso con esa zarza, y nadie más se dio cuenta sino él y Dios estaban cara a cara. Y eso es lo que hizo Cristo. Fue a la cruz, murió, derramó su sangre en la cruz, dio todo de sí, se hizo hombre, se humilló tomando carne, sabiendo que él no era de él. Él bajó, tomó carne para sí, dice la Biblia, tomó carne para sí. Esa fue su humillación. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos en esta tierra ir al trono de la gracia, que es la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿quién quiere ir a la presencia de Dios? ¿Quién quiere conocer de Dios? ¿Quién quiere habitar ese fuego del don de Dios que está en nosotros? ¿Saben cuál es la noticia? Que no hay ningún secreto. Porque siempre hablamos de secreto, el secreto. No hay ningún secreto, es ir a orar. No hay que hacer absolutamente nada más. ¿Qué sacamos con llenar nuestra cabeza de teología? ¿Qué sacamos con llenar la cabeza de diccionario? ¿Qué sacamos con llenar la cabeza de un poco de cosas? Tal vez con el mejor servicio en la iglesia. Lo predicaba nuestra pastora hace poquito, Marta, Marta, Marta. Y la mejor parte no es servir, la mejor parte es intimar con el Señor.
Para eso estamos diseñados, familia, para intimar con Dios. Javier, ¿qué debo hacer para prevalecer en la oración? Entonces, esta enseñanza es para los que están como yo, que nos cuesta orar, que es muy difícil orar, que la oración debería ser diaria, ¿sí? Mínimo diaria, decían los grandes teólogos, las personas del avivamiento. Todo lo que hemos aprendido de los maestros que nos han enseñado es que mínimo al día deberíamos ir a orar, porque nosotros estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, pero una prédica 1 o 2 veces a la semana. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? ¿Qué Dios está hablando a nuestras vidas? ¿Qué Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones? ¿Queremos cumplir el propósito de Dios en esta tierra? Yo me muero por cumplir el propósito de Dios, ¿sí? No sé qué tanto estoy dispuesto a dejar, porque ahorita puedo decir, no, podemos dejar esto, podemos dejar lo otro, pero ¿realmente queremos conocer la voluntad de Dios? Sabemos que hay una voluntad escrita, acá está todo, pero les aseguro que Dios en esta noche nos está haciendo un llamado a ir a su presencia, ¿sí? Dejar instrumentos a un lado, dejar computadora a un lado, dejar familia a un lado y cumplir la palabra de Dios, que para seguir a Cristo hay que aborrecer a todo lo demás, y aborrecer simplemente es darle el primer lugar a Dios, no es odiar. Entonces, familia, los invito a eso. ¿Qué debemos hacer para prevalecer en la oración en esta época donde los tiempos son malos, donde el mundo está avanzando, la tecnología está cambiando, los trabajos están escasos, no sabemos qué vaya a pasar el otro año? Yo no quiero saber qué va a pasar el otro año, sé lo que Dios dice en su palabra y con eso me basta. Para prevalecer en la oración, esta debe estar basada en la palabra de Dios. Para prevalecer en la oración, esta debe estar basada en la palabra de Dios, ya que la fe solo puede comenzar donde la voluntad de Dios es conocida. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es ¿qué? Conocida, familia. Si quieren me acompañan a Daniel 9:2, aquí en el televisor. No, mentiras, no hay. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios audible, ¿sí? Siempre preguntamos, ¿cómo escuchar la voz de Dios audible? Leamos en voz alta, ¿sí? Esa es la palabra en la boca de Dios tiene el mismo poder que en la palabra en la boca de nosotros. Entonces, nosotros debemos tener la actitud de Daniel para tener una oración ferviente, para tener una oración en el Espíritu. Esta debe tener un contenido, debe estar cargada de palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos orar la palabra de Dios? Pues tenemos que leerla. Nadie puede orar algo que desconoce, nadie puede vivir promesas de las cuales no sabe que existen. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Así como Dios trajo respuesta. Miren lo fabuloso que le pasó a Daniel. Daniel está leyendo, ¿sí?, lo que había en ese momento de la Biblia. Él lee lo que le pasó dice a Jeremías, y él inmediatamente a través de la palabra es tocado por Dios e inmediatamente va y se arrodilla y empieza a orar. ¿Qué motivó a Daniel a ir a orar? La palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿esto no se cumple ahorita? ¿Será esto imposible? ¿Será imposible de que Dios utilice nuestros tiempos con Él para leer la palabra de Dios y que a través de esa intimidad Él nos lleve a postar nuestra cabeza en tierra, humillarnos y empezar a pasar tiempos con Dios? Lo que le pasó a Daniel fue impresionante. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Daniel oró y Dios respondió. Hoy oramos y Dios responde. Hoy oramos, familia, y Dios responde. No sé, estamos en pandemia, están pasando cosas tenaces, está muriendo mucha gente. Ahorita dijeron que no sé en qué país murieron tantas cosas. Están pasando cosas que no nos esperábamos. Están pasando cosas reales, están pasando cosas de las cuales no tenemos el control. Vienen 2 huracanes, o vinieron o llegaron, por ahí dicen que hay otro, la verdad no sé, muy poco veo noticias porque no tengo tiempo. Sí me gustan, pero no tengo tiempo. Pero familia, todas esas noticias, todo lo que está saliendo en las revistas, en los noticieros, es una realidad, pero es una realidad en la cual el cristiano está llamado a permanecer firme como una palmera. Pero una palmera tiene que echar raíces profundas, y nosotros tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. Así como Dios trajo respuesta a Daniel en el capítulo 10, verso 12, Dios está interesado en darnos a conocer su voluntad ahorita, en estos tiempos. Familia, ¿no dice la palabra de Dios que el que pide se le da? ¿Por qué hay que darle al que no pide?
Me pregunto yo, ¿se le debería dar al que no pide cuando la palabra nos dice, pidan que les voy a dar? Pidan que les voy a dar. Habla de la sabiduría. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué tienen que hacer? Pídala. Si hay alguien que tiene escasez en finanzas, ¿qué debe hacer? Pídale a Dios. Si alguien necesita un empleo, ¿qué debe hacer? Hable con Dios. Dios no niega bendiciones, Dios no niega el que nosotros cumplamos los deseos de nuestro corazón, Él no nos los niega. ¿No dice también Mateo 7:7, busca y hallarás? ¿Qué queremos hallar? ¿Qué queremos encontrar cuando no hemos buscado absolutamente nada? ¿Por qué nosotros tenemos que encontrar cosas de chiripa o por suerte cuando nosotros no vivimos por suerte, sino vivimos es por la palabra de Dios? ¿Qué más dice Mateo 7:7? Llamad y se os abrirá. ¿Por qué hay que abrirle algo a alguien si ni siquiera está tocando? Todas esas tres cosas, pedir, buscar y hallar y llamad, es oración, familia, no es más. ¿Tú quieres tener una vida próspera? Y no estoy hablando simplemente de finanzas, estoy hablando de una vida que tenga el dominio para poder santificarse todos los días. Para mí esa es la mayor prosperidad. El pecado es asqueroso, el pecado mata, el pecado te entierra. Podrá haber plata, pero cuando hay pecado, cuando se está cayendo recurrentemente en algo, eso es miserable, familia. Eso es miserable. ¿Y por qué? Por lo que veíamos al principio, porque es una vida cristiana raquítica, no tiene fuerzas para pelear. ¿Cómo pelear con un pecado? ¿Cómo pelear con el carácter? ¿Cómo pelear por hablar bien? ¿Cómo pelear con todas estas cosas que nos abruman cuando no estamos siendo llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo, familia. Eso solo viene a través de la intimidad, solo viene a través de la oración. ¿Qué más podemos hacer para prevalecer en la oración? Primero, que mi oración esté basada en la palabra de Dios. Segundo, que debo entender que mi llamado inicial, antes que el ministerial, es mi llamado a la dedicación. Mi primer llamado, el llamado inicial, antes que tu llamado ministerial, es el llamado a la dedicación. Vamos a Romanos 12:2, porfa. Romanos 12:2. Nos dice así, 12:12, qué pena, Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Mire, esto es un mandato, no es una recomendación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero que recuerden un momentico esa palabra constantes, que es la misma palabra dedicada. Constante, dedicado, ¿sí? La tradujeron porque las dos traducciones valen, porque en el original dice, se puede traducir de las dos formas. Acuérdense de esta palabra, constante y dedicado, dice este versículo. Y vamos a Marcos 3:9. Marcos 3:9 nos dice, y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no la oprimiesen. Familia, me pareció muy curioso que cuando yo estaba estudiando estos dos versículos que hablan de la dedicación, sí, esta palabra fabulosa, dedicación, en estos dos versículos, en el primero está constantes y en Marcos dice listas y es la misma palabra. Constante y lista es la misma palabra. Ahí en la escritura original se utilizó la misma palabra para decir constantes o dedicados a la oración, o lista la barca o dedicada a la barca para Jesucristo. La palabra que decía ahí era proscatere, bueno, que eso ahí es una mano de palabras, pero lo que es importante, lo que quiero referir es que en esos dos versículos el Señor se refiere a que la barca no estaba ahí por casualidad, fue separada con un plan divino. Así como nosotros fuimos tomados a la fuerza por Dios, nos sacó de este mundo hostil, así como el Señor Jesucristo tomó esa barca para Él, así como la barca, nosotros estamos llamados, separados para un plan divino. Entonces, si la Biblia nos dice, si Romanos nos dice, sean dedicados a la oración, es porque ese es el primer llamado que nosotros tenemos. Esa es nuestra dedicación, esa es nuestra profesión, que vivamos ¿en qué? En la plenitud de la presencia de Dios. Así esta palabra en los dos pasajes que fuimos tomando ahorita, fuimos señalados por el dedo de Dios para una tarea gloriosa, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo escoge la barca, ahí habían más barcas. ¿Quién escogió la barca? Él, direccionando a los apóstoles. Escogieron una barca.
¿Quién nos escogió a nosotros? Dios. Dios escogió a cada uno de los que está viendo este servicio. De cada uno de los miembros de Casa de Dios fue escogido por Dios, no fue al azar, no fue suerte. Pero yo te quiero decir y quiero recordarme a mi corazón que yo no fui escogido para vivir para este mundo. Yo estoy aquí de paso. Yo estoy aquí no de paseo, estoy aquí con un propósito glorioso, que ¿cuál es? El primero, pasar tiempo con Dios. Miren, familia, Moisés, ¿sí? Ellos decían, todos los profetas decían, si no entendían nada de la iglesia, no sabían nada de la iglesia, todo eso era un misterio. Ninguno de ellos fue llamado hijo, ninguno de ellos llamó a Dios papá, y nosotros tenemos esa oportunidad ya, familia, ya. ¿Qué día estaba en servicio de jóvenes? El sábado, y fue un tiempo magnífico, fue un tiempo espectacular. Ya hablábamos de que nosotros somos jóvenes, pero a nosotros, ¿quién nos garantiza la vida en esta tierra con tantas muertes? ¿Sí? Yo sé que Dios nos guarda, pero yo conozco personas en el evangelio que han muerto muy jóvenes para la gloria de Dios. Porque el vivir es Cristo. Aquí en la tierra el vivir es Cristo. ¿Qué hay que hacer en la tierra? Vivir para Cristo. Morir es ganancia. Es ganancia. Yo le decía a los jóvenes ¿qué tanto tiempo a nosotros nos queda aquí en la tierra para vivir en los deleites de la carne? ¿Qué tanto tiempo nos queda aquí en la tierra? Y no solo para jóvenes, sino para todos los que estamos aquí. ¿Qué tanto tiempo nos queda aquí en la tierra, familia? Tenemos a nuestro hermano Alejo. Su papá falleció de un momento a otro. Esos momentos son un abrir y cerrar de ojos. Un comentario en un WhatsApp, pasó todo, ya partió con el Señor. Qué cosas tan rápidas que ni nos imaginamos, ¿sí? Y nosotros que tenemos la oportunidad hoy de cerrar acá, cada uno cierra acá, cámara, sonido, luces, todo muy chévere, muy bacano. Si no hay oración, eso es en balde. Si no hay oración, eso es en balde. El servicio no es lo importante de la vida cristiana. Lo importante de la vida cristiana lo dice el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Lo rescaté para que me conozcan a mí. El servicio es una añadidura de la vida cristiana. Es una añadidura, es un privilegio. Pero el primer llamado es conocer a quién, a Dios, a Cristo, a tu Salvador. Esta palabra también, bueno, no voy a decir esto porque está muy largo. Entonces, familia, un llamado a la acción, ¿sí? Tanto en el versículo de Romanos como en Marcos, recordamos que fuimos escogidos. Pero familia, cuando esa palabra se le da a una persona, esa palabra que está en los dos versículos, cuando se le aplica a una persona, hace referencia a un llamado a la acción. Es un llamado a la acción lo que Dios nos está haciendo hoy, familia. Es un llamado a la acción y que tú reconozcas que tú fuiste salvado para vivir dedicado a Dios. ¿Sabes que en tu oración está el poder de que tu familia sea salvada? ¿Sabes que en nuestra boca, que en nuestro tiempo de devoción, sabes que se necesita, lo dije hace muchos años, se necesita un pedazo de carne en el asador para que la familia de nosotros llegue a Cristo? ¿Qué sacamos con tener unidad familiar si no está Cristo? Toda riqueza en este mundo sin el Señor es pobreza. Toda riqueza en este mundo sin Jesucristo es pobreza, familia. ¿Por qué estamos viviendo en esta tierra? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo normal? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos pasando tiempo con Dios? ¿Estamos de verdad viviendo tiempos de oración ferviente en el Espíritu? ¿No dice la Biblia que tenemos que permanecer, que orar sin cesar, fervientes en el Espíritu? ¿Qué es eso? Porque el versículo es hermoso, pero ¿qué es eso? Eso solo se experimenta cuando cierro mi puerta y no existe nada más. Cuando voy a buscar a Dios, el rostro de Dios, mientras pueda ser hallado, porque sabes, va a llegar un día donde Dios no va a poder ser hallado, ya no vamos a estar acá. Pero en este tiempo todavía estamos a tiempo para buscar de Dios. Estamos a tiempos para que Él haga milagros en nuestra vida, para que Él encienda nuestra vida de fervor, de devoción, de oración, para nosotros tocar a las personas. Nadie puede tocar a nadie si no es tocado por Dios. Qué increíble ejemplo el de Jesucristo cuando iba al desierto. Qué increíble ejemplo el de Juan el Bautista, que antes de ir a servir 6 meses, porque no duró más, duró 30 años en una cueva. ¿Cuál es el modelo hoy de iglesia? ¿Cuál es el modelo hoy de nuestra vida cristiana? Porque no se trata de ministros, se trata de tú y Dios.
La vida cristiana es tú y Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana de devoción, familia? Quiero que lo pensemos, quiero que lo analicemos. Es algo de verdad que salió de mi corazón desde hace aproximadamente 15 días y me di cuenta que estaba mal. Y estoy tratando de que mi vida de oración sea diaria. Es que no tiene por qué faltar. Yo como todos los días, ¿cómo voy a vivir un día sin orar? Pero este tema se tiene que hablar un poco fuerte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cristiano que no ora está en peligro. Familia, en conclusión, la vida cristiana es una vida de oración por ordenanza, no por consejo. La vida cristiana es una vida de oración por ordenanza divina, no por consejo superficial. Javier, pero ¿por qué más debo orar? Si quieren, no lo leamos, vamos a Lucas 6:46, que dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Hoy Dios está hablando a nuestra vida, hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Tal vez alguien que vea esta grabación después, Dios habla a tu vida y Dios nos dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si tu tiempo no me pertenece? Y lo dice, y ahí sigue el versículo y está hablando de la hipocresía. Qué fácil es decirle a Jesucristo: Señor, Señor, pero no cojas mi tiempo. Señor, Señor, déjame hacer lo que yo hago. Si realmente tú amas a Dios, si realmente quieres intimar con Dios, el Señor tiene que ser el dueño de tu tiempo, pero no te lo va a arrebatar a la fuerza. Es voluntariamente. Esta es una advertencia para todos aquellos que dicen cosas de Jesús o acerca de Jesús, pero no es en serio. Jesús no es su Señor en todas las áreas. Yo creo personalmente que esa es una área que le tenemos que entregar al Señor. Creo que la oración y el tiempo es una área que tenemos que entregarle a Jesucristo, que pedirle al Espíritu Santo que por favor ponga por misericordia a nosotros el querer orar y ser hacedores de esa palabra. Sí, familia, ser un cristiano sin oración es tener una vida diaria basada en la carne, sustentada por los deseos del mundo, una vida espiritual digna de los mediocres. Y ustedes y yo no somos mediocres. Ustedes y yo somos reyes, somos sacerdotes, pero así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades con las cuales debemos cumplir. Te invito a orar, familia. ¿Por qué seguir viviendo sin oración? ¿Acaso no se trata de una vida de santificación y de comunión? No hay nada más que hacer, familia. Yo con esto los quiero invitar. Esto es una exhortación de parte de Dios. Recordemos que exhortación es motivación. Yo hoy los motivo, familia, a que de verdad nos concienticemos de lo que se trata la vida eterna, porque no es ser salvos, eso es el inicio. De que nos concienticemos, de que pensemos realmente mi vida cristiana en qué se basa. Si la oración es una vértebra de la columna vertebral, valga la redundancia, del cristianismo, ¿cómo no pasar yo tiempo con Dios? ¿Cómo yo ser Marta, donde quiero solucionar todos los problemas de la iglesia, pero no paso tiempo con Dios? Escoge la mejor parte de hoy. Te invito a que esta noche, ahí desde tu casa, y vamos a terminar en oración, cierras la puerta, le dices a tu esposo, a tu esposa: te amo mucho, pero voy a ir a pasar tiempo con Dios porque estamos en peligro. Es en serio, familia, con todo el amor, con todo el temor y temblor de lo que dice la palabra de Dios, entendiendo que la oración es vital para ti y para mí. Voy a terminar en oración. Entonces, si me acompañan cada uno allá ustedes en sus casitas. Padre celestial, Señor, te damos gracias, amado Rey, Señor, porque tu palabra, Señor, es feroz. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lo que tú dices, que es una espada, Señor, que parte y divide, Señor, con nuestra alma del Espíritu, Señor, para entender, amado Rey, que estamos en esta tierra, Señor, constituidos, amado Rey, para ser representantes tuyos, Señor. Haznos entender, Señor, día a día, a la juventud, a la niñez, Señor, a los adultos, a las parejas, Padre amado, que tú eres el motor de nuestra vida cristiana, que separados de ti nada podemos hacer, amado Rey, que tú nos salvaste, Señor, con un plan, y el plan es que te conozcamos a ti, Dios, que intimemos contigo. Tú dices en tu palabra, amado Rey, que encendamos el fuego del don de Dios que ya está en nosotros, Señor. No es buscarlo que lo pongas, ya lo pusiste, Señor, pero ayúdanos, Dios, a avivarlo. Ayúdanos, Padre celestial, que cuando cada uno de nosotros hable, tu espada salga
salga filosa, Dios, y cumpla el propósito, Señor, para lo cual es sacada de nuestras bocas, Dios. Entendemos, amado Rey, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra nos enseña, nos reprende, nos exhorta y nos corrige, amado Rey, para estar enteramente preparados para toda buena obra que ya tú preparaste con anterioridad, Señor. Pero debemos alistarnos, coger nuestro uniforme de guerra y de batalla y empezar a orar para recibir instrucciones en esta vida y en esta tierra que cada vez está de mal en peor, amado Rey. Pero tu iglesia está de mejor en mejor, Señor, de gloria en gloria, amado Rey. Gracias, Dios, te bendecimos, Padre Celestial, porque nos has permitido hoy reunirnos, Señor, por este medio, Señor, sabiendo que también nos estamos reuniendo presencialmente. Familia, un abrazo. Recuerden que esto no pase así como una palabra más que entre por un oído o por lo otro. Practícalo desde ya, desde esta noche. Saca tu tiempo, que no tengo ganas, es el perfecto motivo para orar. Señor, no tengo ganas. Familia, los dejo, los amo, bendiciones. Chaolín, hablamos. Hola, ¿qué te parece si vamos al parque? Hola, chicas, ¿qué han planeado esta semana? Anaí. Queremos ir al parque. Uy, yo también quiero ir al parque a comer hasta helado. Anaí. Uy, hola, amiguitos de Casa Kids. Un saludo muy especial a nuestra querida congregación. Y pues me pillaron jugando con mis juguetes. Y como pueden ver, a los niños les encanta jugar con sus juguetes. Y a todos y yo les voy a presentar a algunos de mis juguetes. Esta se llama Celeste. Esta se llama Simona. Esta se llama Sofía y este se llama David. Y a todos los quiero mucho, pero tengo mi juguete favorito que se llama Corazón Dulce. Y pues ustedes se preguntarán por qué es mi juguete favorito. Bueno, es que mis papás me lo regalaron cuando tenía 7 años y me gradué del jardín. Por eso me lo regalaron. Me lo regalaron con mucho cariño y con mucho amor. Nosotros queremos hacer en esta Navidad a muchos niños felices, dándoles un juguete y sobre todo enseñarles de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, amiguitos y querida congregación? Pide un sobre de ofrenda. Escribes que esa ofrenda es para el regalo de los niños. Y colocas cuantos billetes puedas y listo. Y yo aquí tengo mi billetera y voy a colocar un billete de 10,000. Miren, lo colocamos aquí en el sobrecito. ¡Y listo! También puedes dar juguetes nuevos. Puedes hacer la donación en